amigos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí con ustedes con un nuevo video de automación industrial. Son niveles, pues trato de que sean un poco más complejos. La idea es que aprendamos y que la gente que va empezando pues vea más o menos cómo se puede realizar programaciones. Nuevamente invitarlos para que vean mi canal, que me los compartan, le den like y que sobre todo que se suscriban. La verdad me interesa mucho seguir con ustedes, me interesa mucho que sigamos aprendiendo todos, a los que les pueda ayudar con mis humildes conocimientos. Les repito, yo no soy un máster en automación industrial, pero pues me gusta esto y he aprendido a través de pues, muchos años ya de experiencia en la industria. Entonces, pues primero saludarlos y dar la bienvenida a este nuevo video. En esta ocasión, si ustedes ven en la pantalla, tenemos una HMI que estoy diseñando o que ya diseñé, en la cual pues tiene el logotipo de mi canal, tiene mis datos para cualquier comunicación, porque también doy cursos de programación de PLC a nivel básico, medio y avanzado. Son cursos personalizados. ¿Qué quiere decir eso? Personalizados que puedo trabajar desde una persona hasta 2, 5 y sin problema de que, oiga, no lo entendí, pues ni modo, yo me sigo, no. Aquí salen aprendiendo porque salen aprendiendo. Aquí no, yo no me sigo con lo que sigue, hasta que no aprenda la persona realmente. ¿Ok? Entonces, pues la idea es que aprendamos todos. Y entonces pues, doy cursos también personalizados. Estoy en el Estado de México, por el área de Cuautitlán Izcalli, con mucho gusto. Ahí están mis datos, por si quieren mandarme un WhatsApp a mi correo. Bueno, volviendo al video de hoy. Aquí está en la pantalla está mi logotipo de la pantalla, la primera imagen del HMI. Entonces me voy para acá y aquí está lo bueno, miren. Es un pequeño batch automatizado en el cual es un tanque, se van a vertir 3 productos, es una receta, esa se encuentra mucho en las industrias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Les voy a explicar, a ver, tomen atención. Al momento que yo le dé run al botón, va a entrar primero el producto A y B al mismo tiempo los dos, pero se van a apagar en diferentes tiempos. Primero se apaga la válvula A y luego la válvula B. Después de que ya se apagaron las dos, entra un sistema de agitación con un motor, el cual va a estar agitando el producto. ¿Ok? Cuando entra el agitador y después de un tiempo se abre la válvula C para que entre el tercer producto. ¿Ok? Entonces empieza a agitar y está vertiendo el otro producto. ¿Ok? Después de que ya de un tiempo se cierra la válvula C, deja de caer el producto, pero sigue mezclando. Y cuando sigue mezclando, después de un tiempo que ya no está la válvula C, entra un sistema de calentamiento. Yo por ahorita le puse unas flamitas, nada más que me simule que entra el sistema de calentamiento. Entonces ya cuando está calentando y agitando, se van a apagar los dos al mismo tiempo. Después de que ya se apagó al mismo tiempo, se abre la válvula de salida y empieza a vaciar el producto. Se empieza a ir. Ya después de un tiempo que ya se acabó el producto, automáticamente entra un tiempo y vuelve a comenzar una receta. Nuevamente, después de un tiempo. ¿Ok? Si yo le doy run luego, no me va a responder. ¿Por qué? Porque la idea es que no exactamente luego, sino después de unos segundos entra otro nuevo sistema, otro nuevo llenado. Esta es la idea que está en el botón de Stop Run, una lámpara de stop, mis válvulas A, B y C y mi agitador. Ahora esto lo voy a hacer con un PLC real. Lo voy a hacer con un PLC real y una HMI real. La HMI pues, es de la marca Delta. El PLC es un Omron de los CJ, muy buenos. Entonces voy a simular la programación con un PLC real conectado con una HMI real.
HTML. Entonces, pues esa es la idea de este proyecto. Espero que me acompañen. Nuevamente les digo que se suscriban, que compartan los videos para que se inscriba más gente y que pues, YouTube me lo recomiende más a más personas que quieran aprender este sistema de automatización. Bueno, pues en un momento comenzamos y pongan mucha atención, ¿ok? Bueno, pues ya vamos a comenzar. Aquí ya tengo mi área de trabajo. Se me olvidó comentarles que lo vamos a hacer en Graphic. No va a ser por Leather, va a ser por Graphic en CX Programmer de la marca Omron. Mi PLC es Omron, entonces lo vamos a hacer en Graphic. Este lenguaje es un poquito más difícil en cuanto a estarlo armando, pero yo lo veo un poco más fácil, diseñar los automatismos más fácil por Graphic. ¿Ok? Ustedes lo van a checar y a comparar, van a ver cómo sí. Entonces, pues aquí está mi área de trabajo. Aquí yo ya decidí de alta mis símbolos, que son los que con los que yo voy a trabajar. Están mis válvulas, mis memorias, mis botones de power, arranque, tanto del HM como del PLC. Entonces ya está, ya nada más para ir armando el diagrama. ¿Ok? Entonces, pues vamos a empezar, ¿ok? Les voy a repetir, este lenguaje no lo domino mucho. No, yo más bien sé programar en ladder, pero ahorita estoy checando un poquito este lenguaje. También se me hace más fácil, pero pues sí necesita más experiencia. Entonces, pues vamos a comenzar. Entonces, primero necesitamos un inicio, ¿ok? Le damos con el botón clic y agregamos un paso. Me marca un paso, pero yo quiero ver de qué tipo de paso es, ¿ok? ¿Qué tipo de paso? Yo necesito un inicio. Aquí está, me marca por doble cuadrito. Ok, vamos a hacerlo poco a poco y como lo vaya necesitando, ¿ok? Bueno, necesito una acción, una transición. Aquí está mi primera transición. Este es mi inicio, entonces yo para que inicie mi programa o mi proceso, yo necesito que el botón Run esté y que también esté el botón Run HMI. Y que no esté botón de paro. Tres condiciones: que esté el botón de run. A ver, aquí estoy mal, más bien aquí es OR. Si está el botón run o el botón de run de HMI y que no esté el botón de paro, va a pasar a la siguiente etapa. Aquí está. Vamos a jalarla más para que se vaya viendo mejor, ¿ok? A la siguiente etapa, esa siguiente etapa la vamos a llamar producto A. Producto A. Ustedes pueden llamarle como quieran, bueno, es lo que yo lo estoy, bueno, aquí estoy mal, una letra de más. Ahora, aquí también le vamos a cambiar el nombre. Vamos a llamarle inicio. Inicio, ¿ok? Producto A. Aquí va a haber tres acciones. Una, dos, tres. Vamos a jalar más para acá. ¿Qué va a hacer en esta etapa? ¿Qué va a haber? Bueno, aquí vamos a poner un temporizador. La L es para temporizador.
Y aquí le vamos a poner cuántos segundos, quedamos que 6 segundos. 6 segundos que va a funcionar la válvula A. Puede ponerla manualmente, pero también se van desde aquí y también la pueden ir poniendo. Y en la siguiente acción va a ser otro temporizador de 10 segundos. Es la válvula B. Acuérdense que entran al mismo tiempo las dos. Ok. Y ya en la tercera acción, de hecho me va a faltar otra todavía, esperen. Va a ser un set, que es la lámpara room. Vamos a poner desde acá. Lámpara. Esto surge de los símbolos que dieron de alta, de todo lo que van a utilizar. Y aquí todavía me falta otra acción. Porque ya prendí la lámpara room, pero yo necesito que se apague la lámpara de stop. Ok. Entonces aquí en esta etapa me va a prender la válvula A, me va igual a abrir la válvula B, me va a prender la lámpara de room y me va a apagar la lámpara de paro. Bueno, después de esa etapa, ¿qué necesito yo? Yo necesito que no esté la válvula y que no esté la válvula B. Espacio, que luego marca errores. Entonces necesito que no esté la válvula A y no esté la válvula, que ya no, ninguna de las dos ya esté, me pase a la siguiente etapa. En esta etapa, ¿cómo la vamos a llamar? Vamos a ponerle mezcla, que ya es la mezcla de los productos. Ok. En esta mezcla va a haber dos acciones. En una me va a mandar un set, que es el motor del agitador. Me va a prender el motor del agitador. Y en la otra me va a temporizar. Durante 6 segundos en una memoria de tiempo. Esta memoria de tiempo yo las coloco para hacer pausas entre digamos que una acción y una transición, puedo hacer pausas. Aquí está. Ok. Bueno, ya después de que se cumplió la mezcla, aquí está mal escrito. Aquí vamos a poner otra acción y transición. Ok, ya se cumplió esto. Ahora, para que pase a la siguiente de la mezcla, vamos a ponerle el nombre. Va a ser producto C. Producto C. No está mal aquí, pero. Entra producto C, ok. Aquí vamos a ver escalarlo, a ver si para que se vea mejor. No. Bueno, antes de que entre el producto C debe haber condiciones.
va a ser de mezcla a producto. Que esté la mezcla, consultando que ya esté la mezcla, que sea mayor que 5 la mezcla. Está consultando que si ya llegó este paso y que se espera un tiempo y pasa a producto C. En producto C va a haber nada más una transición, una acción. ¿Cuál es? Va a prender la válvula temporizada. Por 10 segundos. La válvula C. Bueno, aquí ya entra la válvula C. Ok, después del producto C, vamos a colocar a otra transición, paso y transición. Para que pase de producto C, vamos a ponerle aquí el nombre, a calentamiento. Aquí es donde le vamos a dar calentamiento, que es donde se va a calentar la mezcla. Quiero hacerlo más grande, pero ok. Para que entre calentamiento debe de una condición, que el producto C, que es que cuando ya esté el producto C, con un tiempo que sea, no que sea igual a 7. Segundos. Que está consultando que si ya esté va a entrar calentamiento. En calentamiento va a haber dos acciones. Que es la resistencia, va a entrar la resistencia, que es donde van a entrar las flamitas, ya en el HMI. ¿Dónde está? ¿Dónde está resistencia? Aquí está. Y aquí va a haber una memoria. Esta memoria la utilizo para algunos elementos de las HMI. Okay. Muy bien. Aquí es L, porque va temporizado. Aquí va 13 segundos. Aquí hay dos acciones. Después de esa, vamos a agregar otro paso. Las como para que se vea mejor, ¿ok? ¿De calentamiento qué va? Bueno, de calentamiento ya entra a de vaciar. ¿Ok? Ahora, para que pase a vaciar debe de cumplirse esta condición. Si ya está calentamiento, con el temporizador igual, 7, entre vaciar. Y en vaciar vamos a tener dos condiciones, dos acciones, perdón. Dos acciones. En la primera vamos a resetear el motor.
motor de agitador, y aquí hay un temporizador de 15 segundos, que es vaciar la válvula C. Ok, aquí es cuando va a empezar a vaciar. Mezcla. Si el motor agitador, aquí le damos un set y aquí lo estamos reseteando, que vamos bien. Entonces, ahora de aquí vamos a hacer otro paso de transición. En el cual, vamos a ponerle un nombre aquí. Ya es un término, ya es el término del proceso. Para que pase a término, debe de cumplirse la condición de vaciar, que es la de arriba, que el temporizador sea igual a 10. Y va a brincar ya a término, ¿ok? Y ya en término vamos a tener dos acciones. En el primero vamos a prender la lámpara RUN. No, a resetear la lámpara RUN, porque ya terminó, entonces debe apagarse la lámpara verde. Pero debe de prenderse la de stop. Ok. Entonces apago la lámpara verde, pero prendo la lámpara roja. Ok. Y aquí nada más nos queda en término, aquí nada más para que brinque al otro, que si ya está término, que si ya está la etapa de término, que espere 13 segundos, que 13 sea igual a 13 segundos y que esté la memoria 2. Vamos a que vuelva a inicio. Entonces aquí le dan aquí conexiones, se van a agregar conexión y aquí donde ustedes quieren que vaya la conexión, en este caso yo quiero que vaya a inicio. Y ya se dan cuenta, ya la mando para acá. Entonces de aquí ya está más o menos el diagrama. Ya ahorita veo si le pongo otra, pero creo que ya con eso debe funcionar, ¿ok? Bueno, vamos a preparar el PLC. En un momento regreso para hacer las pruebas, ¿ok? Muy bien. A ver, permítanme. Bueno, ya está, ya estamos aquí. Ya realizamos el programa. Aquí está lo que hicimos anteriormente. Le agregué algo porque no habíamos visto el paro. Le agregué esta sección que es el sistema que va a parar. Imagínense que yo ya no quiero que se siga realizando el batch, entonces yo tengo que pararlo. Entonces le agregué este sistema para pararlo. Aquí le agregué una convergencia en la cual me indica que si está el botón de stop o está el botón de HMI, aquí estoy diciendo que si está esos dos, si está el botón de stop o el HMI, cualquiera de los dos. Y aquí le estoy diciendo que si no están botón de stop y no está botón de HMI, entonces el sistema cuando llega aquí así, va a ver qué condiciones hay aquí y qué condiciones hay acá para seguir el camino, y hacia abajo o hacia este lado. Entonces, si se está activando el botón de paro del HMI y el del PLC y el físico,
me va a funcionar esta acción que yo le nombré paro de sistema, en la cual las acciones que va a realizar es resetear la válvula A, resetear la válvula B y resetear la válvula C, ¿ok? Y también va a resetear la resistencia, me va a parar todos los sistemas y me va a activar esa memoria de paro, que es la que me va a mandar la condición hacia al término. O sea, aquí me va a activar el término. El término va a estar activado por dos: cuando vaya el proceso normal o cuando esté activado el sistema de paro. Me va a terminar automáticamente hasta acá, y aquí se va a quedar hasta que no desactive yo ya sea el botón de paro del HMI o el botón de físico del PLC. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo al momento de darle stop no me va a parar todo al momento. ¿Por qué? Porque imagínense, si le pongo yo el stop por este lado y está una válvula abierta, se va a parar el sistema y se va a quedar abierta la válvula. Entonces, pues se tiraría el producto. Bueno, es una forma de ver lo que yo estoy viendo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo activo el botón de paro de cualquiera de los dos, de stop o HMI, va a seguir el proceso y lo va a terminar, y ya de ahí ya no va a seguir con el siguiente batch, ¿ok? O sea, ya no va a realizar el siguiente batch, sino va a esperar que se libere el botón de paro. La idea es que termine el batch que está haciendo, de ahí se pare y ya no arranque. Que arranque hasta que yo libere cualquiera de los paros, ¿ok? A ver si me expliqué muy bien. Trato de explicarme. Si yo pongo condiciones de paro aquí, se van a parar las válvulas y todo. Pero si una válvula en ese momento está abierta, al momento que yo la pare se va a quedar abierta. Y si imagínense, si está cayendo de un tanque muy grande, pues se va a derramar todo. Entonces yo lo que estoy haciendo ahorita con el sistema es, hasta que no termine el batch completo, ya no va a seguir. Se terminó y no va a seguir hasta que no libere yo el botón de paro y le dé nuevamente el stop. Bueno, esa es la forma de yo verlo, que digo, igual acepto sugerencias que nos ayuden a mejorar esto. Entonces, recuerden que yo le coloqué este aquí así, ¿ok? Bueno, ahora vamos a mandarlo al PLC. Ya, bueno, ya está. Vamos a compilarlo. Ok, que hay 0 errores o advertencias. Es muy importante que escriban aquí así muy bien, porque muchas veces es un problema si no escribe uno como dio de alta, no funciona. Bueno, aquí no tiene ningún error, nada. Lo voy a mandar al PLC. Me pongo en línea. Y lo voy a cargar al PLC, ¿ok? Transferencia al PLC. Le digo que sí, que sí. Ok, ya. Le digo que si quiero volver al modo room, le digo que sí. Ok. Bueno, aquí ya está más o menos. A ver si alcanzan a verlo bien más o menos. Bueno, aquí está el inicio. Espera que yo le dé botón con el room del PLC físico o el del HMI. Voy a empezar con el PLC físico. Ya cuando yo les enseñe cómo funciona con el HMI, pues ya la activo desde ahí. Ahorita la voy a dar con el PLC físico. A ver, permítanme, déjenme grabar para que vean cómo acciono el PLC, ¿ok? Permítanme. Bueno, pues vamos a empezar a probar. Aquí está mi sistema ya en inicio, ya lo mandamos al PLC. Ahora voy a darle run al PLC físico, ¿ok? Le voy a dar run. Inmediatamente se activa la válvula A, luego la válvula B, y se activa el botón de la lámpara de run y se desactiva la lámpara de paro. Ahora en la siguiente mezcla se activa el motor del agitador y un tiempo, ¿ok? Ya se abrió la válvula C,
está el agitador y la válvula sigue funcionando. Y después entra el calentamiento. Durante un tiempo está calentando, ¿ok? Ahora ya cambió a vaciar. Está el motor ya está apagado el motor del agitador y se activó la válvula de salida para que ya salga el producto. ¿Ok? Ahorita va a cambiar ya un término. Cuando ya terminó el batch, es en término. Ok. Después de un tiempo vuelve a comenzar. ¿Por qué? Porque el botón es con enclavamiento. Ahí está nuevamente, empieza otro. Entre un batch y otro batch hay un tiempo. Digamos que es un lazo cerrado. Ok, nuevamente. Ahora, si es un botón de run y le quito el enclavamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Le voy a quitar el botón de run. De un lazo cerrado se convierte a un lazo abierto. ¿Ok? Ahorita sigue, ya le quité el enclavamiento del botón de run, pero sigue. ¿Ok? Aquí va a terminar. Aquí ya terminó. Después de un tiempo. No va a comenzar la nueva secuencia o nuevo producto. ¿Por qué? Porque no desactivé el botón de run. Puede funcionar como un paro también, pero sí, bueno, sí, pues también funciona como un paro, porque no va a arrancar hasta que no le den un run. Ok, bueno, aquí ya está. No se activa porque no apachurra el botón de paro. El botón de run, ok. Si le doy el botón de run otra vez, vuelve a funcionar otra vez. Voy a dejar activado el botón de run como si estuviera con enclavamiento y voy a apachurrar el botón de stop a ver qué pasa, ok. Están activados los botones. Aquí va a terminar. Ok, ya terminó. Y aquí se activó, si vieron, el paro. ¿Por qué se activó el paro? ¿Por qué? Porque tengo activado el botón de paro. O sea, entonces ya no deja que siga. Está activado. Me está cambiando checa el PLC, checa estas dos condiciones. Y esta es la que detecta y manda paro. Entonces, aunque el botón de run esté activado, no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque está activado el botón de paro. Si yo libero el botón de paro, va a empezar la secuencia otra vez. Ahí está, ¿ok? Bueno, pues es como trabaja. Ahorita les voy a enseñar cómo se ve ya con el PLC físico y con la HMI, ¿ok? A ver, permítanme. Bueno, aquí está mi PLC. Es un Omron, muy buenos. Con este PLC doy cursos y también tengo para dar cursos con Siemens, con Delta, con Panasonic. Pues hay a los que se les ofrezca con mucho gusto. Estoy en el Estado de México. Cursos personalizados, sin problema de horario, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Aquí está mi tablero. Ahorita voy a encender el PLC. Bueno, más bien voy a darle el run al programa, ¿ok? Aquí está, mi lámpara de stop, me indica que está en stop, ¿ok? Aquí le doy run y automáticamente entra la lámpara de run que me indica que el programa ya está corriendo, ¿ok? Aquí se me están activando ya mis salidas de acuerdo a las que yo di alta.
Ujú. Recuerden que ya en una empresa pues ustedes tienen que conectar esto a los motores o a las válvulas, que son las que le van a dar van a accionar. Aquí están mis salidas, cómo se están activando. Ok. Ahorita vamos a ver ya con el HMI cómo trabaja, cómo se ve gráficamente con el HMI. Ok. Ya terminó un batch. Otro empieza otro. Ok. Y aquí está mi HMI, una Delta, la marca Delta. Aquí está, ahorita está trabajando pero se apagó, está trabajando el agitador con la válvula C, está cayendo producto. Después va a entrar el sistema de calentamiento, ¿ok? Y está trabajando el calentamiento. Si ya termina de agitar y se prende, se acciona la válvula C. Aquí está la válvula C. Ya terminó un batch. Ahora aquí le doy otro y acuérdense que no va a funcionar hasta después de un tiempo que está programado. Es para evitar que sin querer apachurre uno o no esté uno seguro de que inicie otro. Que ya entró la válvula A y la B juntos, se apaga la válvula A pero sigue la válvula B funcionando, se prende el agitador, empieza a agitar. Después de un tiempo entra la válvula C, ¿ok? Y sigue agitando. Está calentando ahora, pero sigue agitando todavía. Después de que ya terminó de agitar, se apaga también el calentamiento y ya sale el producto. Ya se activó la válvula de salida. Ok, está prendida aquí. Ok, ya terminó el batch. Pues más o menos esto es lo que hicimos. Esto fue lo que queríamos hacer. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o sugerencia, pues con mucho gusto están mis datos. Me lo pueden hacer llegar y con gusto les respondo. Y les repito nuevamente, si alguien gusta un curso de PLC, en cualquier marca, pues con mucho gusto damos sus órdenes. Son cursos personalizados. Aquí aprenden porque aprenden. ¿Ok? Entonces, pues esa es la idea de que mostrar un poquito los conocimientos que tengo en base a muchos años de experiencia. Espero que les haya gustado este video y necesito que se suscriban, por favor, que le den like a los videos para que sigamos creciendo, para que pues siga motivando a hacer más videos que les ayuden a ustedes en su aprendizaje, a los que les gusta mucho el mundo de la automatización. Es muy bonito, la verdad, y me encanta. No hay ningún impedimento para aprender, no importa que no seas ingeniero, no importa que solamente seas técnico, lo que sí se necesita es pues conocimientos de control eléctrico. Primero control eléctrico para que más o menos le entren al mundo de la programación del PLC. Y pues con eso ya ustedes pueden ir aprendiendo, que se vuelvan autodidactas. No es necesario que tengan maestrías y nada de eso, ustedes pueden ir aprendiendo. Claro que si son ingenieros, pues mucho mejor, ¿no? Pues más o menos este es mi video. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video, ¿ok? Les dejo otro poco más de video para que vean ustedes cómo trabaja. Ok. Pues muchas gracias. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Gracias, hasta luego.